Soy David García Amaya, fotógrafo, profesor de fotografía, divulgador de la fotografía y este es el canal Viva la Fotografía, un canal dedicado a este maravilloso arte fotográfico que a todos y a todas nos enamora. Y el vídeo de hoy lo voy a dedicar a un fotógrafo seguramente bastante conocido, tal vez sea de los más populares, Steve McCurry, el fotógrafo estadounidense que nació en 1950, que es conocido especialmente por ese maravilloso retrato de esa niña afgana con la que fue portada de la revista National Geographic, que pertenece a la agencia Magnum, que ha ganado todos los premios fotográficos más importantes, que en 2016 se vio envuelto en una polémica bastante potente porque se descubrió que editaba las fotografías hasta el punto de eliminar elementos de sus imágenes, lo que chocaba contra la ética de la fotografía documentalista. Él se defendió diciendo que él ya no era fotoperiodista, que era más bien fotógrafo artístico, fotógrafo de autor, y que incluso esas fotografías que habían sido manipuladas digitalmente habían sido manipuladas por su equipo de trabajo y él no había supervisado esa manipulación. Tanto el hecho de que manipulara las fotografías hasta ese punto como las excusas no sentaron muy bien a la comunidad fotográfica y su prestigio, pues digamos que se erosionó a partir de ese momento. Pero las fotografías que nos ha dejado siguen siendo maravillosas, no hay que quitarle desde luego ese enorme mérito que tiene este fotógrafo Steve McCurry. Vamos con esas lecciones que siempre extraigo de estos maestros de la fotografía, por ejemplo, la importancia del color. Yo creo que es uno de los rasgos más importantes del trabajo de Steve McCurry, el color, el maravilloso color de sus imágenes. Él ha trabajado la mayor parte de su obra con la película Kodachrome, la mítica película Kodachrome. De hecho, el último rollo de película Kodachrome lo utilizó Steve McCurry y se hizo un documental que podéis ver, creo que está disponible en YouTube. Es interesante que lo veáis porque el fotógrafo con el que más se relacionó la película Kodachrome, bueno, pues tuvo el honor de despedir esa película y de protagonizar ese documental donde realizó imágenes con ese último rollo de película en diferentes lugares del mundo. Y aquí tenemos este retrato por el que se dio a conocer especialmente Steve McCurry. Yo creo que debe ser una de las fotografías más populares de la historia, más reproducidas de la historia, esta niña llamada Serbat Ghulam, que protagonizó la portada de la revista National Geographic, que años después la revista National Geographic buscó y localizó. Tengo un vídeo dedicado a esta fotografía que os recomiendo que veáis si queréis conocer la historia completa. Y es una fotografía maravillosa, con ese color, con ese equilibrio, con esa composición, esas tonalidades, esos matices. Steve McCurry, que es un fotógrafo que tradicionalmente ha trabajado con una cámara Nikon, que trabaja normalmente con luz natural, con la luz ambiente que se encuentra en los lugares y especialmente fotografía cuando, bueno, pues en la luz del atardecer, en la luz del amanecer, cuando esa luz es más interesante y puede conseguir mayores matices en sus imágenes. Vemos este maravilloso retrato que es la gran fotografía sin duda alguna de Steve McCurry, pero tiene muchísimas grandes imágenes. Es especialmente conocido por su trabajo en Asia, Pakistán, Afganistán. Durante la guerra soviética afgana, él entró en Afganistán de incógnito en 1979 y empezó a realizar una serie de reportajes que se vendieron a diferentes revistas y con los que Steve McCurry empezó a ser conocido en el mundo de la fotografía y empezó a ganar prestigio fotográfico. Otra característica del trabajo de Steve McCurry es esa conexión humana, encuentra la conexión humana. Gran parte de sus retratos miran directamente a la cámara para crear esa conexión entre el fotógrafo, Steve McCurry en este caso, y el sujeto, ¿no? Transmitiendo una profundidad emocional bastante potente. Fijaos también en esta fotografía, ¿no? Una luz bastante difusa, esos colores, ese cierto desenfoque en la imagen, en este retrato, un retrato, bueno, bastante parecido a nivel de composición con el de la niña afgana, con el de Serbat Ghulam.
Es clásico, realmente Steve McCurry es bastante clásico a la hora de componer y especialmente le interesa mucho los seres humanos y a nivel estético el color en sus imágenes. Muchas veces documentando momentos cotidianos. Sus imágenes muestran la vida diaria con un sentido de lo extraordinario, invitando al espectador a reflexionar sobre la belleza en lo ordinario. Esos momentos, por ejemplo, fijaos, interesantes, curiosos, cotidianos de estos niños que están jugando con máquinas o tal vez con el móvil, se están divirtiendo. Bueno, uno tiene una pistola, entiendo que será de juguete, y vemos un momento divertido, ¿no? Steve McCurry fotografía en lugares bastante exóticos, pero realmente las sensaciones que transmite con sus imágenes son totalmente universales. Y vemos momentos cotidianos, momentos de diversión, momentos con los que todos nos podemos sentir de alguna manera identificados. El entorno como contexto, también muchas veces Steve McCurry integra a sus sujetos en el entorno para contar historias en sus imágenes, ¿no? Dando pistas sobre la cultura o sobre la situación en la que se encuentran esas personas. Aquí vemos a este hombre con esta máquina de coser atravesando, bueno, pues ese lugar completamente rebosante de agua. Creo que es una fotografía realizada después de los monzones en la India o en Pakistán, y vemos cómo, a pesar de estar en esa situación, este hombre pues sonríe en esta imagen de Steve McCurry. Aprovecha la luz natural, sin duda alguna, la luz natural que normalmente va a ser más interesante en esos momentos antes del amanecer, antes del anochecer, cuando las luces bueno, nos pueden otorgar mayor volumen, mayor interés en nuestras imágenes, esa hora dorada que puede añadir calidez a nuestras fotografías, también en algunas ocasiones cierto dramatismo a nuestras imágenes. Hay fotógrafos que solo sacan la cámara en esos momentos. Durante el día están trabajando otros aspectos de sus imágenes, están buscando localizaciones, y cuando ya el sol está bajando o cuando está subiendo, si es al amanecer, es cuando sacan la cámara y cuando realizan sus fotografías, evidentemente, sobre todo cuando vas a fotografiar en exteriores, como muchas veces ocurre en el caso de Steve McCurry. Aquí vemos esta fotografía también muy conocida de Steve McCurry. Aquí vemos estos colores, ¿no? Yo creo que ha habido pocos fotógrafos que han sabido captar la riqueza cromática de países como la India, como Pakistán, como Afganistán en sus imágenes. Y vemos estas maravillosas paredes con estos colores maravillosos y este niño jugueteando entre bueno, pues esa estrecha calle. Sé paciente para capturar el instante perfecto. También Steve McCurry muchas veces pasa horas esperando el momento adecuado para disparar. En este caso, igual, ¿no? Vemos esta imagen donde vemos ese polvo, tal vez antes de una tormenta o después de una tormenta, y cómo en este caso esperó Steve McCurry hasta conseguir esta imagen y estas mujeres que se juntan para protegerse un poco de ese viento, de ese polvo que estaba azotando, ¿no? En ese momento, en este lugar. La paciencia, siempre importante en los fotógrafos, en los fotoperiodistas, en los fotógrafos documentalistas, en los retratistas. Hay que ser paciente si quieres ser un buen fotógrafo, y Steve McCurry es paciente también. Historias a través de los ojos, ¿no? Las miradas de las fotografías, de los retratos de Steve McCurry son maravillosos, ¿no? Nos transmiten emociones, nos transmiten sensaciones, y esas imágenes igualmente, pues muy parecido a anteriores retratos que hemos visto en este vídeo, ¿no? Una fotografía con un retrato de primer plano, una luz bastante difusa, un retrato muy directo, mirando a cámara, también con, en este caso, mucho desenfoque en el fondo, y esa mirada de esta niña, también una niña afgana que fotografió Steve McCurry. Seguimos, se encuentra belleza en el caos. Es verdad que Steve McCurry es uno de los fotógrafos especialistas en países como la India, con esos cientos y cientos, miles de millones de habitantes,
pero entre ese caos en el que se sumergen muchas de estas ciudades indias, Steve McCurry es capaz de encontrar el orden, encontrar la belleza, encontrar líneas, encontrar patrones, cerrar el encuadre en el momento preciso, como en este caso, ¿no? Para guiar la mirada del espectador, este tren que avanza con ese templo al fondo, con esa luz también dorada, cálida, seguramente tal vez del atardecer, y una imagen igualmente súper bella a nivel de colores, a nivel de luz. Trabajar con el elemento sorpresa, la paciencia, ¿no? Y al final encontrar ese momento inesperado cuando tú estás perfectamente preparado. En este caso igual, estos monjes que estaban, bueno, pues haciendo deporte, haciendo ejercicio, y de repente pues aparece ese joven haciendo este espectacular movimiento contra la pared, y como Steve McCurry estaba preparado para captar esta imagen, y vemos cómo ha cerrado de manera genial el encuadre con esa cabeza, esa espalda, aparece a la izquierda ese otro joven que está estirando su pierna ahí al fondo, y cómo ha cerrado el encuadre, y también un color increíble en esta fotografía de Steve McCurry. Busca lo universal en lo local, lo hemos dicho, ¿no? Aunque Steve McCurry es conocido por sus fotografías en lugares, bueno, exóticos, ¿no? Por lo menos para el mundo occidental, encuentra situaciones y emociones que son universales, que conectan con cualquier persona. En este caso, igualmente, oye, pues unos niños jugando, divirtiéndose dentro, por supuesto, de un entorno que nos habla de un conflicto, ¿no? Vemos una especie de tanque que se ha quedado ahí como un residuo de posibles enfrentamientos bélicos anteriores, y cómo los niños, oye, pues están jugando como cualquier niño haría con, bueno, pues el objeto con el que se encuentran ahí delante, ¿no? En este caso, ese contraste evidente que se produce entre ese arma bélica y estos niños divirtiéndose utilizando, bueno, pues esta especie de tanque o de vehículo militar, y cómo se están divirtiendo y cómo nos podemos identificar, desde luego, con ese tipo de situaciones, con ese tipo de momentos cotidianos, ¿no? Que son esos momentos que muchas veces capta Steve McCurry, ¿no? Esos elementos o esos momentos universales en lugares en específicos de determinados países, muchas veces lejanos de donde vivimos, ¿no? De donde vivimos nosotros en el mundo occidental. Bueno, pues Steve McCurry, que es bueno, pues un fotógrafo también muy interesante, que se vio envuelto en esa polémica que he comentado al principio del vídeo, pero es, bueno, pues un ejemplo para todos esos fotógrafos documentalistas, esos fotógrafos de viajes, ¿no? Que han tenido como referente esa revista National Geographic. Yo creo que igualmente, antes decíamos que Steve McCurry es el fotógrafo de la película Kodachrome, pues podríamos decir que es el fotógrafo por excelencia de la revista National Geographic. Y a pesar de la polémica, a pesar de que seguramente muchos critican o hayan criticado ese uso excesivo del retoque fotográfico en lo que se considera un fotógrafo documentalista o fotoperiodista, aunque en esos momentos él decía que ya no estaba cerca de ese documentalismo ético, sino que era más un fotógrafo artístico. Bueno, a pesar de eso, siempre interesante volver y revisar y mirar ese espectáculo visual, ese espectáculo de color que son las imágenes de Steve McCurry. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like, podéis comentar, podéis compartir, y nos veremos en próximos vídeos dedicados a este maravilloso arte fotográfico. Muchas gracias.